Bendiciones, hermanitos, Dios les bendice. Pues vamos a iniciar con nuestro devocional del día de hoy, que ya por nombre, Dios es amor. Pues vamos a iniciar. Amén. Bueno, seguimos con los devocionales que estamos hablando acerca de los atributos de Dios. Les saluda la Iglesia Dios es Fiel Tizayuca. Esperemos que estén bien y que Dios hable por medio de nosotros a cada corazón, ¿verdad? Hoy nos tocó el devocional Dios es amor. Vamos a hablar de un versículo que pues se escucha por todos lados, es muy conocido. Es Juan 3:16. Vamos a hablar sobre ese versículo nada más. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sabemos que hay personas que dicen, ¿no? Que la salvación nada más es para unos cuantos, ¿no? Pero aquí en este versículo nos dice que para que todo aquel que en él crea, ¿no? Y dice que de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Entonces, en este versículo expresa el amor de Dios y la esencia del evangelio de Dios, ¿sí? Y este versículo está entre uno de los textos más conocidos a nivel mundial y que se ha traducido a cientos de idiomas y dialectos. O sea, es un versículo tan conocido que se ha extendido por toda la tierra, ¿verdad? Por todo el mundo, ¿no? Y que ha servido de un lema para diferentes campañas y actividades cristianas alrededor del mundo. Y eso lo vemos, ¿no? En muchas campañas, inclusive para discipular, para evangelizar, se expresa este versículo, ¿no? Entonces, es un versículo también usado desde los tiempos del primer siglo hasta la fecha, ¿verdad? Por ciento de predicadores, por nosotros mismos, y que ha ganado millones de almas, ¿no? Es un versículo que tiene poder, ¿verdad? En general, Juan 3:16 expresa el amor de Dios por la raza humana. Vamos a ver este versículo y sus implicaciones que tiene, ¿verdad? Vamos a estudiar este versículo nada más, este versículo, ¿no? Que habla del Dios es amor, que es el atributo de Dios. O sea, Dios no da amor, Dios es amor, ¿verdad? ¿Vas a hablar algo más? Entonces, dice de tal manera que es una extensión de su amor. Vamos a estudiar por qué de tal manera. Esa frase, por qué de tal manera. En el griego original dice, no lo voy a pronunciar muy bien porque pues, no sé griego, ¿verdad? Pero voy a hacer el intento. Con J, Jouto Gar. Son expresiones que denotan la extensión o la intensidad con la cual ocurre una acción. Su amor se expresa de tal manera que no existe nada ni nadie en el mundo que nos pueda amar como lo hace Dios. Amén, ¿verdad? La palabra de tal manera expresa el énfasis grande que el apóstol desea recalcar en sus lectores en cuanto a lo excelso y grandioso de este hermoso don, que es el amor, ¿verdad? Estas palabras nos expresan la inmensa altura, longitud, ay, perdón, anchura y profundidad de su amor. Dice en Primera de Crónicas 29:11, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. No son de nadie más, son tuyas, dice el versículo. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre, sobre todos, ¿sí? Amén, ¿verdad? Amén, amén, sobre todos. Entonces su amor es incomparable, ¿verdad? Porque proviene del dador que da las mejores dádivas, ¿verdad? O sea, no hay nadie, ¿verdad? No hay nadie como él, ¿verdad? Y como dueño de todas esas dádivas, Dios las posee en una proporción ilimitada y puede otorgarlas sin reservas. No es como como el amor de Dios.
Tú me amas, yo te amo. Él te ama sin reservas. Él murió por ti y por mí sin reservas. Aunque nosotros le demos la espalda después, Él nos sigue amando sin reserva, porque Él es amor. Entonces lo vemos, ese amor lo vemos reflejado en la vida de muchas personas que gozamos de ese inmenso amor, ¿verdad? Y lo vemos también reflejadas en personas en el Antiguo Testamento, como Noé, Abraham, José, Ruth, David, Esther, Nehemías y muchos otros, ¿verdad? Hay muchas personas que lo vemos ese amor reflejados. Solamente son algunos ejemplos de ellos, ¿verdad? Entonces, de tal manera, son palabras que encierran su infalibilidad, ¿verdad? Es infalible el amor de Dios. O sea, no falla. Es completamente perfecto su amor. El amor del hombre nos puede fallar, ya lo dijimos, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre falla. El hombre acostumbra a fallar. Aunque diga el hombre, no, yo no fallo, no, sí fallamos. De una u otra manera fallamos, pero el amor de Dios es infalible. Él no falla, ¿sí? Él no es como el hombre, ¿verdad? Que falla. Entonces, sin embargo, a pesar de que el hombre le falla, aún a Dios le fallamos, Dios nos dice, pero mi amor nunca te va a fallar. Siempre está ahí. Dice en Isaías 49:15, dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Dice, aunque olvide ella, yo nunca, yo nunca olvidaré, me olvidaré de ti. O sea que dice, aunque ella se olvide del hijo que parió, yo nunca voy a olvidarme de ti. Gloria a Dios, ¿verdad? Cuán inmenso y excelso es el amor de Dios, ¿verdad? Cuán inmenso y excelso es ese amor que Dios nos ha otorgado a cada ser humano, que al considerar sus características como inmensidad y profundidad y alcance, incondicionalidad inefable, ya lo vimos, y eternas riquezas, hoy, como el apóstol Juan, podríamos decir también, porque de tal manera, porque de tal manera. O sea, fue tan grande tu amor, fue tan grande, y lo podemos expresar como Juan, porque de tal manera Él me amó, así como soy sucio, Él me amó. Es una palabra hermosa, pero tiene mucho poder, ¿verdad? Y luego dice el verso, seguimos en el mismo verso de Juan 3:16. Dije que no vamos a estar pasándonos de ese verso hasta que lo sigamos, lo estudiemos completamente, ¿verdad? Entonces, luego dice el verso, ¿verdad? Amó Dios. Aquí podemos ver la esencia de su divinidad. Amó Dios. Que en el griego original las palabras son seos agapao. Es decir, Dios amó y el verbo que el apóstol Juan usa para el amor es agapao. En el griego del Nuevo Testamento hay dos palabras que se usan para este término. El primero es fileo, que se expresa de un amor basado en los sentimientos que alguien puede sentir hacia otra persona como consecuencia que la otra da a esta persona, el hecho por ganarse este aspecto. ¿Sí? El amor. Ajá, es el amor Fileo. fileo, ¿ah? Es del hombre a hombre. ¿Ah? Sin embargo, el apóstol introduce una palabra diferente que es el agapao. Agapao, el ágape, ¿no? Es un amor completamente diferente al fileo. Por eso decíamos, ¿no? Que no es el amor igual al del hombre, es completamente diferente, el cual está basado no en las emociones como nosotros, ¿verdad? Nos basamos en las emociones o en los sentimientos, ¿no? Sino en un acto de voluntad de Dios hacia el ser humano, ¿verdad? Fue su voluntad amarnos desde antes de la fundación del mundo. Entonces es completamente diferente ese amor, ¿verdad? En la decisión de mostrarle a alguien su bondad, su misericordia, o sea, Dios fue su decisión mostrarnos su bondad, que ya lo vimos, ¿verdad? Ese atributo de su bondad, ¿verdad? Y su misericordia. Es en este tipo de amor que Dios ha amado
El amor no es solo una característica de Dios, sino es su misma esencia. O sea, Dios, su esencia de Dios es el amor. Por eso decíamos, ¿no? No, Dios no te da amor. Dios es amor. Su esencia es amor. ¿Y qué debe de hacer el ser humano? También debe de ser amor. ¿Sí? Entonces, si hay algo por lo cual el Señor se caracteriza, es porque sabe amar. Por eso mandó a su Hijo, ¿eh? Por amor. Y lo vemos plasmado en todas las páginas de la Biblia, vemos plasmado su amor de Dios. Veamos un ejemplo, ¿no? El Señor bendijo a Isaac por amor de Abraham. Dice en Génesis 26:24. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, le dijo a Isaac, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y eso se fue extendiendo. Entonces fue por amor a su pueblo Israel que Dios lo liberó de la esclavitud de Egipto. Vamos a ver otro ejemplo. En segunda de Samuel 7:23. Estamos viendo las muestras del amor tan grande que tiene Dios para el ser humano, ¿no? Y para su pueblo. Dice en Samuel 7:23, ¿y quién como tú, pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacerle grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. O sea, Dios hizo proezas, ya lo hemos visto, ¿no? Ya hemos estudiado mucho todas las proezas, todas las grandes maravillas que hizo Dios. Separó el mar, hizo tantas maravillas por amor a su pueblo, por amor a los hombres, por amor a la creación que Dios hizo. ¿Eh? Entonces, también fue por amor que a su siervo David no lo exterminó, no exterminó a su descendencia, aun cuando muchos de estos le fallaron durante el periodo de reyes en Judá ante la deportación de Babilonia. Vamos a verlo en donde lo dice eso. En Primera de Reyes 15:4 dice, mas por amor a David, Jehová, su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniéndolo a Jerusalén. Y por amor a nosotros nos dio lámpara, ¿verdad? Nos dio a su Hijo amado, Jesucristo, ¿verdad? Para sostenernos también delante de él, ¿verdad? En general, ¿verdad? Es por amor que Dios obra, no solo en todo el universo, sino también a través de la vida de los seres humanos. Ya lo vimos, ¿no? ¿Por qué? Porque es su naturaleza, es un atributo de él, es su esencia, es su naturaleza, su atributo, es su esencia. Él no puede cambiar. Es su esencia de su carácter divino. Su carácter divino, es una grandiosa virtud de él, ¿verdad? Que no tenemos ninguno de nosotros, ¿verdad? Ahora veamos la otra frase que dice, al mundo, porque de tal manera amó Dios que al mundo, que es el objeto, ¿verdad? De su amor, el mundo. ¿Ok? Dice al mundo. Entonces las palabras que el apóstol utiliza en el griego original son ton, cosmos, que en el griego del Nuevo Testamento cosmos se utiliza para referirse tanto al mundo físico que Dios ha creado como la raza humana. En el Evangelio según Juan, las palabras es usada para hacer referencia a la raza humana, no al mundo físico. Aquí estamos viendo una gran diferencia, ¿verdad? No se le está refiriendo a las cosas materiales del mundo, sino al ser humano, ¿verdad? A la raza humana, ¿ok? Entonces vemos aquí, en estas dos palabras, el objeto de su amor de Dios son los hombres y las mujeres. Eres tú y soy yo, ¿no?
Entonces, ¿quiénes son el objeto de su amor? Si bien es cierto, Dios es grande en amor y lo se expresa en toda la creación, lo vemos expresado su amor, nadie lo ha experimentado tanto como el ser humano. Nadie ha experimentado ese amor tanto como nosotros. Jesús vino por nosotros, no vino por alguien más, no vino por otros, no vino ni por los ángeles, vino por nosotros. Nosotros hemos experimentado ese grande y hermoso y precioso amor, ¿verdad? En el libro de Génesis vemos cómo por el poder de su palabra creó todo lo que existe. Pero con el ser humano no fue así, sino que lo formó del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida, creándolo a su imagen y semejanza, colocándolo a la cabeza de toda la creación, detalle que no hizo con el resto de su creación, mostrando así su gran amor por el hombre, ¿verdad? Hizo una gran diferencia. Y lo vemos todo esto que acabamos de leer, vamos a verlo en estos versículos. Dijo en Génesis 1:3, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Eso lo vemos en Génesis 1:20. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales en la tierra según su especie, y así fue. Eso lo ves en Génesis 1:24. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en la tierra, y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Génesis 1:26. Todo eso hizo Dios, ¿verdad? Y luego va a hacer su obra maestra. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra, y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Eso lo dice en Génesis 1:27 y 28. Y en Génesis 2:7 dice, entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Pero todo lo que creó antes fue para el hombre, por amor al hombre. Creó todo por amor al hombre. Estamos viendo qué hermoso versículo, ¿no? Y todos ya lo leímos y lo decimos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito, que ha dado, y todos lo leímos así tan rápido, pero nunca nos hemos detenido a escudriñarlo, a entenderlo, cuán grande es ese versículo para nosotros. Entonces podemos observar repetidas veces las palabras, dijo Dios en lo que acabamos de leer, ¿verdad? Y todo fue hecho por el poder de su palabra, ¿verdad? Por cuanto la Biblia relata la creación del ser humano, relata una serie de detalles que nos expresa su gran amor por la raza humana, ¿verdad? Se la puso ahí y dijo, señorea sobre todo. Ese es el amor tan grande. En Salmos 8:3-6 dice, cuando veo los cielos, tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, yo creo que esa parte nos ha sucedido muchas veces, ¿verdad? A veces estamos melancólicos, salimos y vemos las estrellas o vemos la grandeza, ¿no? De lo que ha creado. Yo una vez lo dije así, ¿cuántas cosas has creado y no las valoramos? Y decimos como el salmista, ¿qué es el hombre
para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre, para que tú lo visites. ¿Quiénes somos? Le has hecho poco menor que a los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Lo pusiste debajo de sus pies, perdón. Todo lo que creó en Génesis lo hizo por nosotros, para que lo disfrutemos, no para que lo maltratemos. Hay personas que insultan o maldicen, como una canción, ¿no? Que maldicen la primavera, ¿no? Si esas obras de sus manos Dios las hizo para que tú las disfrutes, para que, porque con tanto amor la hizo, para que su creación cumbre que fue el hombre, la disfrutara. Y no lo hacemos. Entonces vemos que el salmista también expresa estos mismos pensamientos en el Salmo 8, donde al comparar la grandeza de Dios que se expresa en su creación, se preguntaba lo que nos preguntamos muchas veces, ¿no? Cuando vemos la creación y nos hacemos tan chiquititos, ¿no? Y nos preguntamos como el salmista, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, para que te acuerdes de él. ¿Qué es? ¿Qué es delante de ti? Y el Hijo del Hombre, para que tú lo visites. ¿Cuántas veces nos ha visitado? ¿Y cuántas veces hemos pasado o dejar pasar la visitación del Señor? ¿Cuántas veces? Entonces, el hombre está considerando, ¿no?, lo que el Creador dice, tú me hiciste en memoria a los ángeles, ¿verdad? Sin embargo, la verdad es que el hombre y la mujer han sido y son, el hombre y la mujer han sido y son el objeto de ese gran amor de Dios, ¿verdad? Entonces Dios creó al ser humano para mostrarle sus infinitas misericordias y darles herencia juntamente con Cristo Jesús. Y yo estoy seguro que nadie puede decir, yo no he gozado de sus bondades, yo no he gozado de su misericordia, yo no he gozado de su creación. Nadie lo puede decir, ni aún el hombre impío. Así es, veíamos la semana pasada, ¿verdad? Que Él hace salir el sol, tanto como buenos y malos, Amén. porque su bondad es grande, ¿verdad? Sí. Vamos a otra frase sobre el mismo versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Esta frase, que ha dado a su Hijo unigénito. Ya si no entendemos ese amor, estamos perdidos, porque aquí está mostrando la mayor muestra de su amor. ¿Quién se atrevería a dar a su Hijo? Nada más Él, que ha dado a su Hijo unigénito. Voy a leer esta frase en griego. Me va a costar trabajo, pero quiero leerlo. En el griego es koine, dice, hoste con J, hoste, ton, huios, autos, ton, monejes, edoken. Perdón porque no lo pronuncio muy bien, pero dice, estas frases describen la mayor muestra del amor de Dios para los seres humanos, que es el haber entregado a su Hijo unigénito. La palabra, por eso dije que era importante leerla, monogenes, que aparece en el texto original, se traduce en Juan 3:16 como unigénito. O sea, monogenes se traduce como unigénito. Esta palabra ha causado mucha controversia a lo largo de la historia, ¿sí? A lo largo de la historia cristiana, ya que muchos han querido desmentir la divinidad de Cristo al decir que Jesús fue un ser creado. Eso lo hemos escuchado, yo creo, muchos, ¿no? Pero no es así, ¿verdad? Porque la Biblia lo llama al Hijo unigénito de Dios. O sea, Jesús nunca pudo ser ni podrá ser creado, porque Él está desde antes de la fundación del mundo. Él es creador. Sin embargo, nada está más alejado de la realidad que esta errada conclusión hacen ellos, ¿verdad? En primer lugar, monógenes
es una palabra que denota que es único, único en su especie. Desde este punto de vista, ¿verdad? Jesús es el único Hijo de Dios porque no hay otro al que se le pueda otorgar ese derecho. No existe otro, nada más Jesús. Es único. Entonces, no existe otro ser en este mundo que pueda compararse a nuestro Señor Jesús. Amén, ¿verdad? Él es el único en su especie, si se me permite esta palabra. También la palabra monógenes se aplica en el sentido de ser único en su relación con alguien, en su relación con el Padre. Así que no hay otro ser que tenga la estrecha relación que Jesús tiene con el Padre Celestial. Por esta razón, la Biblia llama a Jesús el unigénito Hijo de Dios. De esta forma, el Padre Celestial muestra su enorme amor por los hombres que decidió enviar lo más preciado, lo más hermoso. ¿Quién fue? Su Hijo Jesús. Y yo te invito a que hoy valores el sacrificio de Jesús y valores ese amor tan grande que tiene el Padre para nosotros, que mandó lo más hermoso, lo más preciado, que es su Hijo Jesucristo, su único Jesús, Hijo, ¿verdad? Dice en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, para que todo aquel que en él cree, ¿verdad? O sea, dice, lo entregó por todos nosotros. ¿Para qué? Como dice Juan, para que en él crea, no se pierda, ¿no? Que es la siguiente frase que vamos a leer. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel, que en él cree. Aquí está una condición, ¿verdad? Para recibir ese grande amor, hay una condición. Tienes que creer. Si quieres recibir ese gran amor, tienes que creer. Entonces, para que todo aquel que en él cree, este inmensurable amor que ha sido expresado por Dios a través de entregar a su Hijo unigénito, tiene una sola condición. ¿Cuál? Ya lo vimos, creer. El texto original dice, Hina paz ho pisteuo. Y a primera vista resalta la palabra pisteuo. Perdón por la traducción, no sé leer el griego, ¿verdad? Que se traduce como cree. Pisteu es cree, lo cual a su vez se deriva del verbo pistis, que es la palabra por excelencia en el Nuevo Testamento para referirse a la fe. Entonces, pisteu es creer, ¿verdad? ¿Sí? Y la palabra pistis se refiere a la fe. Por ende, es a través de la fe que los hombres y las mujeres pueden hacer efectivo ese amor en sus vidas, ¿verdad? Si bien es cierto, Dios ha mostrado su amor por todo el mundo, este amor no es para todo el mundo. A ver qué estoy diciendo. Si bien es cierto que Dios ha mostrado su amor para todo el mundo, este amor no es para todo el mundo. ¿Por qué? Porque solamente es para los que deciden creer en el Hijo unigénito de Dios. Por eso ustedes hacen esa aclaración, ¿no? Es para todo el mundo, pero es solamente para los que creen en este mundo, en el Hijo, el unigénito, el Hijo de Dios, para que lo aceptan como su único y suficiente Salvador y Señor. En el cristianismo, el elemento indispensable para poder acceder a los dones y dádivas de Dios es a través de la fe, de creer en Jesucristo. Si no crees en Jesucristo, si no quieres atreverte a darse paso, pues no puedes tener esas dádivas.
y esos dones. ¿Sí? Entonces, en el Nuevo Testamento lo vemos en Romanos 3, 23 al 25. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su gloria a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, ese fue para todo el mundo, por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Para todo el mundo, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Pero el que cree es justificado gratuitamente por esa gracia. ¿Mediante cuál? Mediante la redención que es en Cristo Jesús, mediante la cruz del Calvario, mediante ese sacrificio, mediante esa propiciación por medio de su sangre, ¿verdad? Él nos justificó, ¿sí? Él nos justificó y pasó por alto los pecados pasados. Gloria a Dios, ¿verdad? Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. La Biblia es clara al declarar al hombre como un pecador, ¿verdad? Que está excluido de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron, están excluidos. Pero a través de la fe, a través de creer en Cristo Jesús, es decir, que en creer en ese sacrificio perfecto, en ese sacrificio podemos llegar a alcanzar el perdón de nuestros pecados. Puedes llegar a alcanzar el perdón de tu pecado, amigo. Entonces, por medio de ese sacrificio perfecto, es un resultado eficaz, ¿no? De ese amor. ¿Cuál es el resultado? El perdón de tus pecados, de mis pecados. Vamos por la última frase. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vamos a ver, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el resultado eficaz de su amor. No falla. Si tú crees verdaderamente en Cristo, pero obedeces sus estatutos, las condiciones que dice la palabra, es cuál es el resultado eficaz, no va a fallar, vas a tener vida eterna. Entonces, no se pierda, mas tenga vida eterna. Al final de este increíble versículo, ¿verdad? Nos encontramos con la declaración del Eterno, ¿verdad? Y ese eficaz resultado de su amor. Dice, no te vas a perder, vas a tener vida eterna. El texto original es, está un poco difícil, lo voy a leer. Y es otus me opulumi ala ejo de soy aionos. Está difícil. El amor de Dios nos garantiza escapar de la condenación eterna. El amor de Dios nos garantiza escapar de la condenación eterna y nos hace herederos de la vida eterna. Entonces, cuán grande, ¿verdad? Cuán grande es e incomparable este gran amor. Es un amor extenso y eterno que proviene del ser dador de toda buena vida, del Padre, ¿verdad? Que ha elegido por sobre toda su creación al ser humano, a ti y a mí, como objeto de su amor. Gózate, porque Él te eligió como objeto de su amor. Este amor se ha expresado a través de quién? De su Hijo unigénito, el cual fue entregado, ya lo vimos, para morir en la cruz del Calvario y por medio de su muerte salvar a todo aquel que en Él cree, ya lo vimos, ¿no? Dice Juan 5:24, de cierto, os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, tenemos que oír la palabra y creerla con nuestro corazón. Dice la palabra que no nada más somos los oidores los que heredarán el reino de los cielos, sino los hacedores. ¿Sí? Entonces dice,
Que si tú crees, dice, que ya no vas a ir a condenar, ya no te vas a ir a condenación, porque estabas muerto antes de conocer al Señor. Dice, mas has pasado de esa muerte a una vida nueva. Para terminar, el mismo Cristo nos asegura que el que en él cree, que el que crea en el que lo envió, tiene vida eterna. No hay pérdida. Y asevera algo. Dice, si tú crees en el que me envió, vas a tener vida eterna. Y asevera, dice, y no vas a ir a condenación. La vida eterna es la mayor recompensa para ti y para mí que podemos obtener. Y que esta se alcanza, y lo vemos por dónde, mediante la fe en su Hijo amado, que es nuestro Jesús, Jesucristo. ¿Verdad? Este glorioso resultado final es gracias a su infinito amor. Esto es el amor. Esto es el amor perfecto de Dios. Amén. Bueno, hemos terminado el devocional. Espero que haya sido de bendición y que pues analices, ¿no? Y que cuando salgas o despiertes, disfrutes de ese amor. Disfrutes de ese amor que Dios tiene para contigo. Cuando salgas, veas las estrellas, aún veas la lluvia, no digas, gloria a Dios por la lluvia, porque es necesario. Amén. ¿Algo vas a añadir? Mimi, ¿podrías orar para ser despedidos, por favor? Sí, es que listo. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Padre Santo, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, maravilloso Dios, porque eres bueno, porque tu amor es tan inmenso, Señor, que en todo, Señor, nos muestras tu amor, Señor. Todo, Señor, nos dice, Señor, cuánto amas a la humanidad, Señor. Gracias, Señor, por ese infinito amor, Señor, por ese grande amor, Señor, que en nada se compara, Señor. Tú eres el único que puede amarnos sin reserva, Señor. Gracias, Señor, por ese amor tan inmenso, Señor. Te lo agradecemos, Señor. Y la muestra de ese maravilloso amor, Señor, fue, Señor, que fuiste a la cruz, Padre Santo, aún sin conocernos, Padre Santo, aún sin que todavía hubiéramos nacido nosotros, Señor. Tú, Señor, nos amaste con amor eterno, Padre. Gracias, maravilloso Dios, por este hermoso devocional, Señor, que nos confirma, Señor, cuán grande es tu amor, Señor, hacia nosotros, Señor, y que podemos vivir con esa confianza, Señor, que tenemos un amor, un Padre y un Dios amoroso, Señor, que nos ama, Señor, que nos cuida, Señor, y que está al tanto de todas nuestras necesidades, Padre. Bendice, Señor, a Gustavo, a Delphi, Señor. Llénalo, Señor, cada día de tu gracia, Señor, de tu misericordia, de tu amor, de tu sabiduría, Señor, para que ellos sigan, Señor, preparándose, Señor, para impartir tu palabra, Padre Santo. Gracias, Señor, por mis hermanos que se conectaron, Padre, por aquellos, mi Dios, que escucharán, Señor, por medio de las redes sociales, Señor, este pequeño devocional, Señor, que sea de bendición, Padre Santo, para todo aquel, Señor, que lo escucha, Padre. Gracias te doy, maravilloso Dios, por aquellos que también se conectaron, Señor, y estuvieron, Señor, escuchando por medio de las redes, Señor. Señor, que sea también de bendición para ellos, Señor. Despídenos en amor, Señor Jesús, y que sea tu gracia y tu misericordia sobre cada uno de nosotros, Padre. Nos despedimos de este lugar, pero no de tu divina y hermosa presencia, Señor, sino que continuarás, Señor, con cada uno de nosotros, Señor, ahí donde estemos, Señor, en el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Bueno, pues Dios les bendiga, que tengan Amén. bonita tarde. Bendiciones. Hasta luego, hermanita Ali. Adiós. Gracias, Bendiciones. hermanitos. Bendiciones. Bye. Bendiciones. Bendiciones.